25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Soho, diseñando experiencias. Bite Me Burger, hamburguesas Angus orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos. Sabor inigualable, hamburguesas hechas con verdad. Publimetro, el diario gratuito número 1 de Chile y el mundo. 2x1 para todos. Porta 2 planes y paga solo uno por un año. En todos nuestros planes desde 9,990 pesos. WOM, nadie te da más. Y... porque no da lo mismo por quién votar. Conoce a los candidatos a escribir la nueva Constitución para Chile, sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl. Presentan Sin Filtros. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas. Se inicia una nueva conversación constitucional dibujando el Chile del mañana aquí en Sin Filtros a través de las pantallas de Vive. Ustedes pueden verlo también a través de nuestro canal de YouTube Sin Filtros-TV, que sale simultáneamente a las 21 horas mientras lo ves en la tele, o si no tienes la tele para verlo, lo puedes ver a través de nuestro canal. Tenemos un tremendo programa en el día de hoy porque vamos a conversar acerca de una discusión, de una conversación que aparece como la madre de todas las batallas en esta nueva Carta Fundamental, que tiene que ver con la garantía de los derechos fundamentales, sociales, como se les ha llamado, ¿no? Vamos a hablar de vivienda, vamos a hablar de educación, vamos a hablar de salud y de qué manera se garantizan en la nueva Carta Fundamental todas estas actividades fundamentales para las personas en Chile, ¿no? Así es que prepárense, tenemos dos grandes invitadas en el día de hoy para debatir acerca de este tema y por supuesto nuestro panel preparado, listo y dispuesto, estudiaron, de hecho algunos los veo ahí calentando la materia, como se decía en el colegio. No, son muy estudiosos, gente muy aplicada, que toma nota y prepara preguntas para nuestras invitadas del día de hoy también. Todo siempre lo hacemos entregando un contexto previo, ¿no? Entregando datos que tienen que ver con el tema que nos convoca. Este es el informe del día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza Sin Filtros. Los derechos sociales son aquellos derechos que facilitan a los ciudadanos o personas de un país a desarrollarse en autonomía, igualdad y libertad, así como aquellos derechos que les permiten unas condiciones económicas y de acceso a bienes necesarios para una vida digna. Los derechos sociales son una parte de los derechos económicos, sociales y culturales y parte de los derechos humanos. Aparecen en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado en 1966 y que entró en vigor en 1976 y de forma más genérica en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Son estos derechos sociales los que ocupan un lugar central en el debate constituyente que enfrentamos. Se debe discutir sobre el carácter mismo del Estado, subsidiario como es actualmente, o social de derechos, como podría ser en la nueva Constitución, porque las movilizaciones que dieron origen al proceso estuvieron fuertemente impulsadas por los sectores populares, principales afectados por los procesos de precarización experimentados en las últimas décadas, y porque la pandemia dejó en evidencia las falencias de las redes de protección social. Una Constitución no es solo una colección de aspiraciones sociales y políticas, sino, antes que todo, una norma jurídica destinada a un fin específico: limitar el poder del Estado. Escribir derechos sociales en una nueva Constitución puede ser un espejismo que nada garantice del todo. Por ejemplo, la vigencia por 3 años de la Constitución de México, frecuentemente celebrada como uno de los monumentos al constitucionalismo social, no ha impedido que la pobreza y el narcotráfico se ensañen con ese país. La falta de derechos sociales en la actual Constitución alemana tampoco ha impedido que Alemania tenga uno de los mejores estados sociales a nivel mundial, consagrado solo en leyes y reglamentos. Inglaterra carece incluso de una constitución escrita, y sin embargo, es el origen y el modelo del welfare state.
Pero entonces, ¿existe alguna relación más directa entre una constitución política y el desarrollo social de un país? La experiencia mundial parece mostrar que la existencia de altos niveles de desarrollo y bienestar material en un país tiene mucha mayor relación con su estabilidad política, jurídica e institucional que con la consagración o no de derechos sociales, aunque suene paradójico. Entonces, ¿cómo protegemos los sueños de todas y todos y asumimos con realismo lo que puede y no puede despejar una nueva constitución para dar garantías de protección de los derechos sociales? Estas y otras preguntas serán tema de debate hoy en Sin Filtros. Muy bien, ahí estaban los datos de nuestro informe, parte de la información contextual que nos va a permitir conversar en el día de hoy en este Sin Filtros dedicado a derechos sociales. Vamos a presentar rápidamente a nuestro panel que ya está listo y dispuesto. Quiero partir por mi izquierda, curiosamente sentada a la izquierda en el día de hoy. Magdalena Miller, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida. Sí, yo me mantengo en mi postura, a pesar independiente de izquierda, derecha, donde me sienten, yo fiel a mis principios. Pero ¿sabe qué? Está a la izquierda mía, pero a la derecha de la pantalla. De la Mire qué pantalla. maravilla, ¿ve? Así es. Tal cual. Saludamos de inmediato también a Natalie Campuzano. ¿Cómo le va? Bienvenida. Bien contenta de estar nuevamente con ustedes y desde Valparaíso llegamos hoy día rapidito. El fin de semana, digo, estuvo medio arduo para usted a propósito del programa del día viernes, donde se comentó mucho una intervención que tuvo en este programa con la candidata Elwin. Era la idea, ¿no? Era la idea de preguntar qué pasaba y yo todavía sigo con mis dudas, pero interesante todas las reacciones. Todavía tiene dudas. La puede llamar por teléfono, se pueden juntar en un bar a seguir conversando. Yo feliz, no hay ningún problema. feliz. No sé si lo acepte. No sabe si lo acepte. para eso. Muy bien, presentamos a otro que tuvo un fin de semana algo movidito a través de las redes sociales, el señor Francisco Javier Orrego. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Iván? Efectivamente fue un fin de semana bien movido. Pasaron hartos amigos progres a saludarme por Twitter, por Instagram. Muy complicado todavía, no queriendo entender que los derechos sociales hay que financiarlos. Entonces tuve todo el fin de semana dedicado a explicar cuál es la importancia de la tutela jurisdiccional y por qué hay que pensar mucho en las arcas fiscales para ver cómo financiamos estos derechos sociales. Y como que hacían cortocircuito, no entendían. Será tema de conversación Ojalá, en el día de hoy porque es el tema que nos convoca, justamente. Es súper importante. Señoras y señores, quien ya tiene listo su año porque va a trabajar por una candidata presidencial ad honorem, así que vamos a una vaca. El señor Gabriel Alemparte, ¿cómo le va? Muchas gracias, Iván, por la invitación. Muy contento. ¿Empezó a trabajar ya con la candidata? Sí, Narváez? hace rato ya. ¿Hace rato ya está trabajando? Sí, hace rato. Mire. Hace rato. Con mucho entusiasmo, muchas ganas. Perfecto. Saludamos a nuestras invitadas del día de hoy. Beatriz Sánchez, periodista, ha trabajado en diversos medios. El 2017 fue candidata a Palacio, como se dice, por el Frente Amplio, usted sabe. Hoy está convencida que redactar una nueva Carta Fundamental es una oportunidad histórica para lograr un Chile mejor que el que tenemos hoy. Es candidata por el Distrito 12. Beatriz Sánchez, bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué campaña está disfrutando más? O sea, ¿disfruta más esta campaña o la presidencial? Compleja pregunta. A mí me gusta que esta tiene tres cosas que me gustan más. Es mucho más acotada, porque es territorialmente bastante más acotada. Claro. Es más corta, y también eso es bueno. Y lo otro que me gusta mucho es que es empatota. No es estos cargos que son no unipersonales. Está todo el foco puesto como... Exactamente, Ajá. sino que se hace en colectivo y a mí eso siempre me ha gustado más. Fantástico, muy bien, ahí está. Constanza Juve, abogada de la Universidad Católica, máster en Derecho Constitucional. Hace años ejerce como profe en esa materia. También actualmente es candidata por el Distrito 11. Digo, Constanza Juve, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Iván, y muchas gracias también a los panelistas. ¿Primera vez en campaña? Primera vez. Ya. Primera vez, sí. ¿Y cómo ha ido? ¿Bien? Bien, súper bien. Bien entretenido, no exento de polémicas también, pero muy entretenido. Y ha sido muy interesante para mí porque como soy profesora además de Derecho Constitucional, cumplo un poco un doble rol. O sea, te preguntan mucho sobre el proceso, te preguntan mucho sobre la Constitución y además de la candidatura. Así que ha sido muy interesante. Siempre partimos los programas de alguna manera dándole la palabra a un profe de Derecho Constitucional también o alguien que lo ha estudiado mucho. No mire para todos lados. Francisco, ¿qué tenemos en el día de hoy respecto al tema que nos convoca? En materia de derechos sociales, lógicamente nos tenemos que remitir al capítulo 3 de la Constitución, Derecho y Garantías Fundamentales. Como ya hemos explicado hartas veces en este debate, hay un gran catálogo de derechos de primera generación, de libertades civiles y políticas, la vida, libertad de emprendimiento, de desplazamiento, integridad física y psíquica, igualdad ante la ley. Y hay ciertos derechos que son los denominados derechos de segunda generación, derechos económicos, sociales y culturales. En nuestra Constitución básicamente encontramos el derecho a la educación,
el derecho a la salud, ¿ya? Y por ahí también se menciona el derecho a la reunión como un derecho de segunda generación. La importancia entre uno y otro derecho es básicamente cómo financiamos, y eso es lo importante. En un derecho de primera generación lo que importa es que el Estado o un particular no atente contra mi persona y no se meta en mi metro cuadrado, por así decirlo. En cambio, entonces hay el deber de abstención. Estado, amigo, no se meta conmigo, por favor, no se meta conmigo. En cambio, en un derecho de segunda generación yo le digo al señor Estado o a la sociedad civil, porque vamos a tener que ver quién lo financia, por favor, deme esta prestación. Entonces, deme educación de calidad, pero esto tiene un costo. Deme salud de calidad, pero esto tiene un costo. Entonces, esta discusión yo creo que es de las discusiones más importantes que tenemos a nivel constitucional, al menos a la que la gente en la calle le importa más, porque si hablamos de régimen de gobierno, a nosotros nos encanta, pero no creo que la gente en la calle esté pensando, oh, cambiemos el presidencialismo. Entonces, no es una de las demandas principales en la calle. Lo importante acá es que tengamos la capacidad, tanto los candidatos como los que nos dedicamos a este tema, de explicarle a la gente que esto requiere un gasto, que esto es súper importante, requiere un gasto. Entonces, no basta con tener catálogos de derechos y garantías fundamentales gigantes, como lo hacen las constituciones del nuevo constitucionalismo latinoamericano, Ecuador, por ejemplo, Bolivia, Venezuela, por ahí, con 100 derechos garantizados, si no tenemos un mecanismo de tutela jurisdiccional efectivo. Si yo no puedo ejercer mi derecho de una forma eficaz frente al Estado. Y esa discusión yo creo que es muy de fondo, y aquí vamos a estar a chocar dos modelos. Por eso estoy muy contento de los invitados que tenemos hoy en día, porque Beatriz, sin duda, es una líder dentro del Frente Amplio y va a marcar pautas respecto a lo que ellos van a pedir. Y Constanza es una seca en materia constitucional, entonces qué lindo, vamos a necesitar también gente que le meta un poquito más de interdiab. A ver, le pusieron la máquina. Bea Sánchez va a marcar pauta. Bea, ¿te parece que es la posibilidad, esta conversación sobre la nueva Carta Fundamental, de correr un poquito los conos, ¿no? Y garantizar derechos que al día de hoy no están asegurados constitucionalmente? ¿Cómo te paras tú frente a esta discusión? Sí, primero una cosa a propósito de lo que comentaba Francisco. Y es que el derecho constitucional no es una cuestión estanca, es lo más político que existe. Y eso es bueno decirlo. ¿Por qué? Porque no es que haya visiones únicas, ¿no? Es una conversación en Chile respecto a cómo nos queremos poner de acuerdo para la vida, para las reglas del juego. Entonces aquí no hay un solo derecho constitucional o esto es lo que vale, sino que esta es la conversación política que tiene que tener el país. Eso es lo primero que quiero decir, como a propósito del debate, ¿no? Sí. Y lo segundo, ¿por qué hoy día estamos en este proceso? Esto no cayó del cielo, esto se viene peleando hace años, mirando a la Constitución como un factor que ha definido no solamente un modelo económico, sino que además un modelo cultural y social de Chile. ¿Por qué estamos en esta conversación? Porque hubo una revuelta social. Y de la revuelta social, uno de los mecanismos para salir de ahí es justamente una nueva Constitución que busque exactamente lo que vamos a conversar hoy día. Porque ¿qué se decía en la revuelta? Que la vida en Chile es injusta, que la mitad de la gente gana hasta 450.000 pesos, que las pensiones ni siquiera se acercan al salario mínimo y no alcanzan ni siquiera para los adultos mayores para comprar los medicamentos que tienen que tomar cada mes, que la salud en el país está totalmente desfinanciada y separada directamente entre salud para pobre y salud para rico. Y así podría seguir, ¿no? Entonces, esta conversación es fundamental respecto a cómo queremos vivir la vida, cómo podemos ser como sociedad más felices. Y eso es lo que vamos a enfrentar. Y se abrió, y con esto termino, se abrió por una revuelta social. Y eso es importante decirlo. Constanza, ¿tú eres más de la idea de garantizar constitucionalmente derechos fundamentales, como estamos conversando hoy, o crees que hay otras leyes que se pueden hacer cargo también de esos derechos que aparecen hoy como los primeros en la lista, ¿no? Sí, bueno, primero agradecerle el piropo a Francisco. Yo creo que acá, tomando algo de lo que decía Beatriz, es una discusión política, por eso se llama Constitución Política de la República, pero tiene un factor técnico no menor y que tenemos que tener en consideración. Lo que explicaba Francisco es una cuestión estudiada académicamente de qué son los derechos de primera, qué son los derechos de segunda. Donde tenemos diferencias importantes tiene que ver cómo garantizarlo, ¿ya? Para mí, yo creo que acá hay dos grandes visiones. No podemos mantener el tema como está hoy día, porque los derechos sociales están, pero no están garantizados porque no tienen lo que se denomina el recurso de protección, ¿cierto? Que es la posibilidad de poder recurrir ante la Corte de Apelaciones para exigir el cumplimiento de un derecho. Yo creo que eso en la práctica genera que el derecho se precarice, porque al final el derecho pareciera que es como una especie de propósito o aspiración y no es un derecho propiamente tal. Sin embargo, no me parece que la vía sea resguardar por el recurso de protección. ¿Por qué? Porque si no los tribunales terminan decidiendo sobre asuntos que son de política pública y asuntos que le corresponde decidir al presidente y al Congreso
electos, digamos, por nosotros, porque si no, los jueces, que no son electos, deciden por política pública que en realidad le corresponde al Congreso del presidente. Entonces, para mí, creo que es importante que los derechos sociales que estén en la Constitución tengan un mandato directo al legislador para que se haga cargo de eso y que esas prestaciones, como decía Francisco y también lo decía Beatriz, que tiene que ver como, por ejemplo, una prestación de salud, es decir, una operación, o, por ejemplo, la prestación de lo que es la educación, ¿verdad?, que tiene que ver con colegios particulares subvencionados, municipales o particulares pagados. Bueno, esa prestación tenga que estar establecida y bien garantizada en la Constitución. No sacamos nada, perdón, en la ley, no sacamos nada con establecer en la Constitución que la educación va a ser de calidad, no al día siguiente la educación va a ser de calidad por eso. ¿Por qué? Porque la manera en que se materializa eso es con recursos y tiene que ver principalmente con las leyes. Espérame, pero hay una diferencia entre prestación y derecho. Y yo creo que eso es importante decirlo. Se materializa el derecho a través de las prestaciones, en gran parte, porque cuando tú resguardas el derecho a la educación, ¿cómo se materializa el derecho a la educación? Bueno, a través de la prestación del servicio educacional. Ya, pero parece haber una cosa en el lenguaje pero primero hay una diferencia, exactamente, y que no solamente de lenguaje, sino que también tiene que ver con una diferencia de vocación, ¿no? Esto no es asegurar ciertas prestaciones, como hoy día incluso aparece en la Constitución. Por eso digo, derecho sino que se asegura a través de prestaciones, pero el derecho es propiamente tal un derecho. Pero el derecho tiene que decir claramente el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a pensiones. Yo quiero agregar uno que también tiene que ver con cómo miramos y cómo construimos una sociedad distinta, que es el derecho al cuidado, por ejemplo. Porque el tema de fondo, lo que estamos discutiendo acá, es que hoy día, si hablamos de derechos sociales, hoy día son base de la desigualdad que hay en Chile. Hoy día hay un grupo muy pequeño de personas que tienen la libertad en Chile, efectivamente, de decidir, de poder emprender, de poder buscar dónde viven y cómo viven, y hay un grueso de la población que no. Entonces, ¿cómo esta Constitución puede garantizar esos derechos? Y yo por eso creo que, y ahí coincido, con que esto no es una lista larga de derechos. Esta es una Constitución que es un cuerpo completo que tiene que garantizar esos derechos. Tal como hoy día tenemos un Estado que es subsidiario, y es subsidiario porque toda la Constitución lo hace subsidiario, lo que necesitamos es cambiar a un Estado distinto de derechos sociales, de una democracia paritaria. Y eso es todo el cuerpo legal y no solamente un listado de derechos. Muy distinto, digamos, pero la manera en que se materializa. Lo que pasa es que creo que es importante definir esa conversación, porque ¿de qué hablamos de fondo cuando hablamos de la Constitución? Hablamos del poder. ¿De quién tiene el poder en Chile? Las constituciones de un país lo que definen es ese reparto de poder. Entonces creo que no es solamente el Estado o el mercado, acá hay una pata muy importante que es la población. Pero creo que la participación, pero es que es bueno decirlo, porque creo que no son todas maneras, los derechos sociales no van en un carril separadito de todo el resto de la Constitución. ¿Quién quiere? Yo también. Magdalena Miller. Ya, la que no levantó la mano. ¿Cómo si levantaste la mano? No, sí levanté la mano. Siempre me gusta opinar y preguntar sobre todo. Sí. Mira, yo veo... Beatriz Sánchez, desde que fue candidata presidencial, le veo siempre el mismo discurso, ¿cierto?, de garantizar estos derechos sociales, de que la sociedad cambió, de que la desigualdad... ¿Qué te importa a ti más, Beatriz? Me gustaría saber, porque hay un énfasis siempre en la desigualdad, que yo creo que existe, pero ¿te importa más que seamos todos iguales en la pobreza? ¿O que pueda haber unos muy ricos y que los más pobres seamos normales? O sea, ¿te importa más que seamos iguales en la pobreza o desigualdades o desiguales en la riqueza? ¿Qué te importa más a ti? Buena pregunta. Creo que la pregunta tiene como una trampa de fondo, porque evidentemente cuando tú tratas de igualar en el estándar más bajo, ¿quién te va a decir sí, quiero que seamos todos igual de pobres? No que tú quieras, sino que te importe más. Sí, lo que me importa más es que hoy día, cuando todo lo que produce este país, el 30% se queda en el 1% de las manos de Chile. Es que no es así. El 20% en el 0,01%. Es que la inversión le llega a toda la sociedad, pues, Beatriz. Entonces, independiente de las ganancias y que tenga el inversionista, al final la sociedad completa gana de eso. Si fuese cierto, la mitad de la gente no ganaría 450 lucas que no alcanzan ni para ir al supermercado. Que es un punto súper interesante el que toca Magda, que es respecto a los modelos. ¿Qué modelo te gusta más y si efectivamente te preocupa más la superación de la pobreza o el tema de la desigualdad y la concentración de la riqueza? Porque si como política pública queremos impulsar que un país saque gente de la pobreza, yo no sé por qué queremos cambiar el modelo. Si dentro de toda Latinoamérica somos el que tiene los índices más bajos de pobreza. Y eso lo acaba de decir la CEPAL. De desigualdad. De pobreza. Pregunta para ustedes dos panelistas. ¿A usted
les gusta cómo está este país? ¿Consideran que es un país feliz, que la gente se puede desarrollar, que puede tomar decisiones? ¿A ustedes les gusta cómo está el país? Creo que la pregunta es tramposa también. Ah. Porque efectivamente este es un país que ha crecido mucho con el transcurso de los años, pero que para mí lo más importante de este país es que ha logrado sacar gente de la pobreza. Mucha gente de la pobreza. Y respecto al vecindario, que es con los países que a mí me gusta acompañar. Esa es mi pregunta. ¿Con eso basta? No basta, pero no hay que retroceder. Pero con mi modelo, más fácil sale de la pobreza que con el modelo de la izquierda. Pero que hemos salido de la pobreza con otro modelo, esa es mi duda. Con nuestro modelo, no, con nuestro modelo. El modelo muy breve. ¡Para el poco! Muy breve, de verdad muy breve. Pero en esa línea, claro, el tema es si retrocedemos o no retrocedemos, porque la realidad es de que a Chile le falta mucho, ¿no? Pero hemos pasado un 45% de pobreza a un 8%. O sea, eso es cierto. Es cierto que pasamos de 200.000 alumnos en la educación superior en los años 80 a 1.200.000. Y eso es superación, eso es movilidad social. Entonces el punto es, ¿retrocedemos o avanzamos con lo que llevamos? Pero eso no significa que el país esté bien, distinta. o avanzar de una manera fracasada. Por favor, sí, yo creo que también hay que ver la realidad del contexto. Hoy día tenemos sin duda las cifras están, yo comparto las cifras con las personas que le indican acá, pero tenemos una tasa importante. Por tanto las comparto, ¿no? Gracias. Por tanto las comparto. Lo que quiero decir es que hoy día tenemos una sociedad que está completamente endeudada y lo que se vio el 18 de octubre tiene que ver con la búsqueda de la dignidad, en este caso de los sujetos y la sujeta en términos de trabajo, educación, etcétera. Entonces, claramente las condiciones de los 80 con las condiciones de hoy día los 2000 son claramente son muy distintas. Otro elemento también que quiero incorporar, que acá se habla mucho del financiamiento y los recursos, ¿no? Derechos sociales, no hay plata. Yo quiero indicar que, por ejemplo, la otra vez lo hablaba también acá, en términos de derecho social, el transporte es uno, y el transporte a lo largo de todo el país está financiado en su totalidad en este caso por financiamiento público, ¿no? Que es traspasado al privado. Entonces no tiene que ver con quién, en este caso, si hay dinero o no, sino que quién realiza la acción. Y ese es el debate, y hay un poco lo que se instalaba acá. Y es completamente ideológico también, ¿no? El debate que tenemos que dar en términos de derechos sociales. Entonces sí existe hoy día el dinero, sí existe hoy día el presupuesto en nuestro país para poder abarcar derechos sociales, y hoy día en materia de pandemia la salud se ha visto agudizado y ha sido el ejemplo, donde el Estado, en este caso el gobierno, ha tenido que invertir gran parte de presupuesto nacional a una inversión privada que pudiese haber sido a la pública, y que hoy día no encontramos que así todo no tenemos hoy día salas o no tenemos hospitales que estén en condiciones para lo que es el COVID-19. Y eso se ve porque no hemos sido garantes, ¿no?, de proteger en este caso una salud que tenga relación con el Estado de Chile, ¿no? Sino no a través de un tercero. Me quedo con eso. ¿Dónde no hemos tenido salas para los pacientes COVID, no Natalie? sé tú, yo vi las noticias, yo hasta ahora veo las noticias. Estamos al tope y estamos hay un sinnúmero de ejemplos de ello. De hecho, Mañalich tuvo una tremenda discusión en su momento también, porque con un privado, porque se paga una suma importante de dinero y que no estaban abarcando lo que se le estaba requiriendo por parte del Estado, o sea, por parte del gobierno. Y creo que eso es noticia nacional. Creo que somos el único país de Latinoamérica que ha logrado sortear este coronavirus más o menos dignamente al límite de la exigencia, pero funcionando como sistema. Muertos. A ver, pero somos el país que más ha invertido en PIB directo de toda Latinoamérica. Pero ¿quién y estamos dice que por sobre países como Alemania. Entonces, bien? cuando decimos que no lo hemos hecho bien, bueno, veamos las cifras y conversemos en serio. Yo estoy conversando en serio, no sé tú. Yo ahí, no sé tú, es que las cifras son una cosa objetiva. O sea, uno no puede empezar a tergiversar la realidad. Veamos el comportamiento, de hecho, de muchos estándares internacionales donde Chile aparecía en los top 10, pero de los peores, con los peores resultados respecto a cómo se ha hecho la pandemia. Y cambiamos la... Tengo que hacer la pausa. Discúlpeme un segundo, por favor, tengo que hacer la pausa. Vamos a seguir debatiendo, por supuesto. Hacemos Sin Filtros hoy. Derechos sociales es el tema que nos convoca. Cuando los sitios web y aplicaciones móviles te resultan amigables, te permiten encontrar y hacer lo que requieres de manera muy simple e intuitiva, dejándote una muy buena impresión. Eso es experiencia de usuario. Y Soho es la empresa líder en el continente en aquello. Mejorar la experiencia de tu sitio mejorará tus ventas y resultados. Ingresa a soho.cl, solicita una reunión por WhatsApp, así de fácil. Y en estos tiempos que corren, pandemia mediante, se agradece. Porque tú lo das todo, nosotros te damos más. 2x1 para todos, porta 2 planes y paga solo 1 por un año en todos nuestros planes desde 9.990 pesos. Y si ya eres cliente, porta una línea adicional gratis por un año. Solo por pocos días, digan lo que digan, nadie te da más. WOM es parte del debate acá en Sin Filtros. Y por supuesto, después de hablar tanto rato, como por ejemplo para saludar a nuestros auspiciadores,
uno se seca un poquito, ¿no? Y este es el agua que nos hidrata. Las tinajas naturalmente alcalinas es el agua que toman nuestros panelistas para ser tan clever, porque tiene un elemento... No voy a hacer publicidad engañosa que tiene un elemento particular el agua para ser más inteligente, pero funciona muy, muy bien. ¿Sí o no, Maida Miller? Sí, yo he tomado todo el tiempo, por eso Por eso ha estado tan participante hoy. Fantástico. Las tinajas, entonces, es parte de Sin Filtro. Muchas gracias, Miguelisa. Te la tiro fácil para que la agarre en el aire. Bien, muy bien. El aplauso. Hacemos la pausa y seguimos con más. Estás en Sin Filtros. Debatimos el Chile del mañana. Ya seguimos. Ya volvemos. Porque tú lo das todo. Nosotros te damos más. Ahora porta 2 planes y paga solo uno por un año desde 9.990. Si ya eres cliente, pide una línea adicional gratis. Solo por pocos días. Digan lo que digan. Definitivamente, nadie te da más. ¡Wow! Publimetro te acompaña de lunes a viernes en el metro y en los principales puntos de la ciudad. El diario gratuito número 1 de Chile y el mundo se entrega con los más altos estándares de seguridad para prevenir contagios de coronavirus. Publimetro, el diario gratuito más leído, siempre te acompaña. Mejorar la experiencia de las aplicaciones y sitios que usamos frecuentemente se ha vuelto fundamental. Soho, 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Desde sitios de e-commerce, venta de autos, casas y por supuesto sitios financieros. Soho, diseñando experiencias. Debatiendo en Sin Filtros, y mientras ustedes veían esos importantes consejos comerciales, continuaba la conversación acá. Por cierto, Constanza Juve, candidata por el Distrito 11, Beatriz Sánchez, candidata por el Distrito 12, nos acompañan en el día de hoy. Derechos sociales es el tema que nos convoca, y quiero abrir este bloque con quien ha estado silente hasta este momento, el señor Gabriel Alemparte, que está pidiendo la palabra. Gabriel, por favor. He escuchado atentamente tanto a Constanza como a Beatriz, sobre todo lo que conversaron al principio del programa, y a mi querido contertulio Francisco, y me da la sensación de que no estamos tan lejos, en el sentido de que creo que ambas tienen algo de razón, y creo que ambas exhibieron algo que ellas quizás no se dieron cuenta, pero que estaba más cerca de lo que la Constanza algo dijo, pero ¿qué es lo siguiente? En el caso de los derechos sociales, yo creo que hay que consagrarlos, como bien dice Beatriz. Y creo que, como dice Constanza, hay que establecer un mandato del Estado para que el Estado pueda asegurar esos derechos sociales y no sea por la vía de la protección, la manera del recurso de protección para que la gente entienda en la casa, la manera de que los jueces finalmente terminen asegurando determinados derechos, que además lo hacen desacoplados de las políticas públicas. Entonces, finalmente, como dijo una vez muy bien el ministro presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, cuando le exigían el tema de los remedios, dijo, pero no vengan a decirme que se va a financiar el Estado si le sacan el artículo que dice la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida, yo no entrego más remedios, pero está ahí, entonces yo tengo que hacerlo, ¿no? Bueno, para que eso no suceda, evidentemente lo que está detrás de esta discusión es un tema muy potente, que Beatriz lo señaló súper bien. Esto nace a propósito del país que queremos
mirar para adelante, ¿no? Del país que visualizamos y que puede tener diferencias y que nace a partir de una conversación, y eso me gustó mucho. Pero espérate, solamente un detalle. Yo creo que, como Francisco, los derechos tienen que estar consagrados como un mandato. Pero fíjate que hay una sociedad muy parecida a la nuestra, como nació, como transitó a la democracia, que es la sociedad española. Y la sociedad española, la Constitución del 78 estableció derechos sociales y lo hizo de una forma tal que yo creo que nosotros tenemos que pensarla. Nosotros tenemos que tener este mandato de derechos sociales en la Constitución, pero tenemos que pensar también cómo lo vamos a financiar. Y por eso yo creo que tiene que ser una carta de ruta donde todos los sectores políticos nos pongamos de acuerdo de alguna manera en cómo con el tiempo, en un plazo acotado, vamos a ir financiando cada uno de estos derechos en la medida que también las arcas fiscales lo den, en que también tengamos una redistribución tributaria distinta, y esa es la discusión de fondo. Pero la conversación también tiene que ver con qué se consagra, porque aquí Natalie hace 1 minuto y medio o 2 minutos o 3, tiempo cíclico, no me pidan el tiempo exacto, dijo justamente que el derecho al transporte había que consagrarlo como un derecho fundamental. Entonces, ¿qué consagramos? Constanza. Es que yo creo que ahí es importante, lo decía Gabriel, bueno, algo también yo había dicho al principio, de que es importante no establecer un catálogo infinito y ser responsable respecto de qué derechos consagrar. En ese sentido, y voy a tomar un punto que decía Gabriel, en términos de derecho internacional existe el principio de avance gradual y de no retroceso, que eso te ayuda, en el fondo, a que tú vayas aumentando el nivel como de protección de un determinado derecho a través de las prestaciones y no retroceder, en el fondo. O sea, vaya avanzando gradualmente, pero no retrocede. Y yo creo que ese es un principio que está consagrado y que respecto a los derechos sociales podríamos tomar en cuenta ahora en la discusión, de todas maneras. Vea, ¿qué consagramos? Quiero ir a los temas más concretos. Tú vas a llegar a la convención y vas a decir, yo tengo la impresión que esto hay que consagrarlo y no está en el día de hoy consagrado. Algo que no esté o algo que esté y que sea más... está consagrado de alguna manera o se apunta a eso, pero no se cumple. Mira, creo que hay cuestiones que son, y justamente para no hablar como de este catálogo de derechos, porque yo tampoco creo en eso, sino que creo que hay ciertos aspectos de la vida o ciertas áreas que hacen la diferencia entre una vida digna y una vida que no lo es. Y creo que hoy día mucha gente en Chile tiene vida que no es digna y quiero poner acento en eso. Entonces, ¿cuáles son estos derechos principales como para que tú puedas efectivamente hacer tu vida con mayor libertad, con mayor felicidad, sentirte mejor en la sociedad? Primero, bueno, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda. Y ojo que cuando hablamos del derecho a la vivienda, y solamente... Derecho a la vivienda digna. Pero no solamente la palabra dignidad, sino que para que exista derecho a la vivienda no es solamente construir una casa donde cayó, ¿no? Tiene que ver con todo el entorno, que es un derecho a la ciudad, como se habla, hoy día se habla también del derecho a la ciudad más que el derecho a la vivienda digna, porque eso limita, ¿no? Y en el derecho a la ciudad, y ahí también entra lo que decía la Nati, que es distinto una persona que vive con toda la locomoción muy cerca de su casa a una persona que la fueron a tirar a su familia a un lado, como ha pasado acá en las políticas públicas que hemos tenido de vivienda en los últimos años, y que queda totalmente fuera de la ciudad. Entonces, entendiendo ese tipo, ¿no? Derecho a la vivienda, derecho a la educación, porque efectivamente la educación es lo que cambia las sociedades. Está el derecho al agua hoy día, porque creo que estamos enfrentando una crisis climática y no puede quedar fuera de la discusión, es muy importante. El derecho a las pensiones, creo que hoy día uno de los grandes temas y de los grandes bolsones de pobreza que estaban produciendo son las pensiones, y yo agrego el derecho al cuidado. Y aquí, ¿por qué el derecho al cuidado? Porque me parece fundamental que en una sociedad, en la sociedad de hoy día, se reconozca un trabajo que hacemos las mujeres y que otras lo hacen con dedicación 100% cuando son cuidadoras de sus hijos o hijas o de personas postradas, y que hoy día no se reconoce. Y no solamente no se reconoce, sino que además limita la posibilidad de la mujer a salir al mercado laboral y además le afectan sus pensiones. ¿Y por qué es importante? No solamente por este cambio, ¿no? Este cambio de mirada, sino porque eso significa construir la sociedad sintiéndonos todas y todos responsables de lo que nos pasa. No que una cosa es responsabilidad tuya, lo otro es a puerta cerrada responsabilidad tuya, sino una sociedad que se preocupe colectivamente de lo que nos pasa a mujeres, a hombres, a personas que están en situación de discapacidad, en fin. ¿Derecho al cuidado a nivel constitucional, Constanza? ¿A ti te parece? No, a mí no me parece. Yo creo que al final, de nuevo, hay que ser bien responsable con los derechos que se resguardan. Gran parte de los derechos que comentó Beatriz son derechos que hoy día están y creo que hay que mantener. El derecho a la educación, el derecho a la protección de la salud, pero no se cumplen. El derecho al trabajo. No están garantizados. O sea, sí, el derecho a la educación sí, está muy garantizado, y de hecho es precisamente el derecho a la educación una expresión, déjame terminar, una expresión patente
exactamente lo que yo decía antes en términos del avance gradual y no retroceso, porque en principio estaba solamente resguardado la enseñanza básica, después se agrega la media, ahora se agrega el segundo nivel de transición, y esos cambios constitucionales se han ido haciendo y eso se ha ido empalmando con lo que es finalmente las leyes de educación. Y hoy día uno puede decir, por ejemplo, que el derecho a la educación va a ser de calidad, pero ¿cómo se materializa eso? Volvamos al centro. La educación de calidad se materializa a través de las leyes, particularmente la Agencia de Calidad de la Educación, la Superintendencia de Educación, los recursos que se invierten. No es solamente eso, Beatriz, pero al final del día, es importante decir que si la Constitución dice que la educación va a ser de calidad, la manera en que eso se va a terminar materializando es a través de la ley. No porque la Constitución diga que la educación va a ser de calidad, al día siguiente va a ser de calidad. Y tenemos que ser responsables con eso. No, estoy totalmente de acuerdo. La Constitución, de hecho, no va a cambiar mágicamente las cosas, sino que nos va a dar... repetirlo eso una y otra vez. No, yo para no generar expectativas. ¿Por qué? Porque lo que nos va a dar la posibilidad, la Constitución, es de poder como sociedad ponernos de acuerdo en el tipo de educación que queremos, el tipo de pensiones que queremos, que nunca lo hemos discutido, nunca se nos impuso un sistema de FP. ¿Cómo cambiamos el 2008 salud? y el 2008 que ha funcionado mejor que cualquier sistema en el mundo en cuanto a rentabilidad. Sí, en cuanto a rentabilidad. Y el sistema mixto que se cualquier forma que tú inviertas esa plata no le llega ni a los talones ni a la AFP. Yo creo que no cambiamos la realidad. Es un poco riesgoso. Lo que pasa es que 70% de rentabilidad histórica. Por muchos errores que tengan, cambiemos los números. ¿Le voy a dar la palabra? Sí, pueden hacer todos los cálculos. El tema es cuál es la pensión que recibe los chilenos y las chilenas. Entonces veamos eso primero. Lo que yo quería agregar es que cuando queremos garantizar derechos, y aquí quiero insistir en esto, no es solamente el cuerpo completo de la Constitución, y por eso hay que tener una mirada global de lo que vamos a hacer, tiene que buscar garantizar esos derechos, y no es solamente por instalar el cálculo de cómo se va a financiar o cómo instalamos la calidad, sino que hay un aspecto muy importante que tiene que quedar consagrado en la Constitución, y aquí yo hablo de ejes en ese sentido, y por eso hablaba de repartir el poder, porque es vital que la Constitución, no como la que tenemos hoy día, que expresamente dejó a la gente afuera, que expresamente, y aquí todos los que son abogados constitucionalistas lo saben, se hizo de una manera muy autoritaria, ¿no? La idea es que la nueva Constitución pueda incorporar a las personas, que podamos participar de las decisiones que se toman. Eso es vital y eso también ayuda a que los derechos sociales se cumplan. ¿De qué manera se participa? Iniciativas populares de ley, con plebiscitos, pero también con sistema de control activo a las autoridades, con sistema de transparencia activa, con una sociedad que también puede ser parte de las planificaciones nacionales y regionales, de presupuestos participativos, que haya una defensoría popular que medie entre las personas y el Estado. O sea, hay formas en que podemos cambiar la democracia que vivimos y que también ayuda a que estos derechos se vayan garantizando porque están las personas ahí para apuntar y tomar decisiones al respecto. Eso es muy importante. Beatriz, todo eso lo pedía la calle, pero pedía también que la Constitución le hiciera a gente nueva, que los políticos se fueran para la casa. ¿Dónde queda tu candidatura con eso? Bueno, yo nunca he ocupado un cargo en Chile, un cargo en el Estado. Pero eres una política de hace varios años. Por supuesto. Sí. De hecho, yo me consideraba una actora, una actriz política cuando era periodista. Yo creo que la política es nuestra, no le engañen, no es de otros. La política es de cada uno. Ustedes son aquí políticos, actores políticas y políticos. Sí, ¿no? Por supuesto. A mucho orgullo. A mucho orgullo. Yo también, a mucho orgullo. De hecho, sí. ¿Y por qué? Yo me sentía como una actriz política desde antes, desde que era periodista. Y di el salto a la política más partidaria o partidista, si ustedes quieren, porque me preocupaba justamente esto. Me preocupaba que cambiáramos la base o los ejes de la discusión en Chile. Que corriéramos el cerco. Hablamos de gobierno feminista y eso lo construimos con compañeras como la Nati, porque queríamos instalar otras discusiones en el centro. Y creo que eso es lo más importante del proceso que estamos viviendo ahora para una nueva Constitución. Yo quiero hacer un punto, porque no quiero que nos vayamos del tema que estamos conversando a otros temas que son muy interesantes, pero cuando hablamos del contexto de la Constitución en su conjunto, efectivamente, hay ciertas instituciones que vamos a conversarlas. Hemos conversado en este programa también respecto de democracia directa y cierta atribución, iniciativa popular de ley. Sí. Hemos conversado hasta de mandato revocable de ley, entonces no hemos pasado por todo el aspecto. Pero en esta conversación en particular, yo creo, y también lo he dicho, la derecha no tiene que sustraerse del discurso de los derechos sociales, también es responsabilidad nuestra. El tema es cómo lo hacemos en la práctica, y ahí es muy importante, y aquí no vamos a tener acuerdo, porque claramente
hay dos posturas. Está la postura de judicializar y la postura de no judicializar. Y yo cuando te escucho, Beatriz, tú eres de la postura de judicializar. Y cuando judicializamos temas y establecemos recursos efectivos... ¿Habló de un mandato? No, yo estoy todo lo entendiendo contrario, eso, de que podamos demandar al Estado efectivamente, ¿cierto? No. ¿Cómo? ¿Y a quién se lo exigimos? Perdona que te corrija. ¿A quién se lo exigimos? Perdona que te corrija en esto, mi querido amigo, porque la escuché muy atentamente al principio. Beatriz planteó algo que era muy similar a lo de Constanza al inicio y que tenía que ver con establecer mandatos claros. Solo mandatos. Es que obligaciones del Estado. Yo soy de la postura mandato, la Connie también es de la postura mandato, y yo siento que la Beatriz va un pasito más adelante, que es también establecer mecanismos de autoridad jurisdiccional efectivos como recurso. Lo estoy preguntando, amigo, lo estoy preguntando. No pongas palabras en mi boca. Pero qué bueno, porque tenemos 2 tercios. Entonces. Claro, estamos súper bien. Derecha y izquierda unida. Oye, todos los programas está este autoengaño que llegamos a los 2 tercios así súper fácil. Yo creo que no estamos autoengañando. No, ¿sabes qué? Yo creo que no nos estamos autoengañando. Yo creo que no nos estamos autoengañando. Yo creo que cuando los constituyentes se sienten y se acabe el ruido de las campañas y sea realmente una conversación como creo que lo ha planteado muy honestamente Beatriz. Ahí va a partir el ruido del Partido Comunista. Ahí del rodeo, sí. Pero eso no es caricatura, Gabriel, eso está advertido y avisado. No lo dejemos como caricatura entonces no tengamos convención constituyente. Si ustedes yo creo que no era ustedes siempre le tienen pánico a algo, tienen que rodear un monumento. Pero si está advertido. Pero bueno, está bien, Magdalena, no quiero entrar en ese detalle porque la verdad que lo que diga el Partido Comunista que va a rodear no va a rodear, a mí me importa lo que va a pasar al interior de la Convención Constituyente. Creo que ese diálogo está más cerca y va a ser mucho más fructífero de lo que ustedes mismos se imaginan. Pero lleguemos a ese punto en particular, porque aquí hay mucho de miedo en todo esto, pero yo creo que las dos plantearon una cosa bastante similar al principio, sí, con diferencia obviamente, qué es lo que vamos a asegurar, qué es lo que no vamos a asegurar. Una diferencia menor. Yo creo que hay una gran diferencia que quizás no la hemos conversado ahora, pero para dejarla bien claro, porque qué bueno que en el fondo Beatriz tenga esa postura, porque encuentro que es malo judicializar los derechos, o en general, digamos, lo que significan los derechos sociales, pero quizás donde vamos a tener una diferencia es que ¿quién puede otorgar esas prestaciones? Si solamente el Estado y si lo público es exclusivamente lo estatal, o si la sociedad civil puede participar de la solución de los problemas públicos. Porque en la práctica yo voy a defender a los particulares subvencionados. Me parece que si con la pandemia, si no hubiéramos tenido establecimientos privados, efectivamente Chile no habría tenido la capacidad hospitalera que sí tuvo, y gracias a que tenemos establecimientos privados unido al sistema público. Primera vez lo que pasa es que para mí lo público es ambas. Sí, porque tiene que ver con el bien público. Porque eso mismo. Entonces yo creo que ahí sí vamos a tener una diferencia importante. No sé, ahí no vaya a tener una diferencia. A propósito de eso, oye, hay un punto que no hemos tocado. Pero lo va a tener que tocar después, porque tengo que hacer una pausa. Es así, esto es así, esto es así. Es tremendo, a veces frustra, yo sé que frustra, pero no hay otra alternativa. ¿Sabías que Publimetro es el diario gratuito número 1 de Chile y del mundo? Te acompaña y te informa todos los días en la calle, en el metro y en la web. Tu diario se entrega de forma segura con las medidas de sanitización en curso, ¿no? A propósito de la pandemia. Publimetro es el diario de los chilenos. Publimetro está siempre contigo y saludamos a esta hamburguesa que me gusta, porque llegó la primera cadena de hamburguesas orgánicas, Bite Me Organic Burger, las mejores hamburguesas de carne Angus natural de la más alta calidad, libre de hormonas, antibióticos y esteroides. No vaya tan rápido el humano pronter. Además, con la mejor hamburguesa vegana, la Impossible Burger, esa a base de plantas y raíces también. Encuéntralas en Apoquindo 4900, Terraza Omnium. En Instagram están Bite Me Organic Burger. Saludamos a Ciudadano Empoderado también, por supuesto, porque como muchos saben, y si no, se los cuento, en las elecciones del 11 no solo se eligen convencionales constituyentes como nuestras invitadas de hoy, también compiten alcaldes, concejales y gobernadores regionales. Son muchos los candidatos que hacen campaña. En la www.ciudadanoempoderado.cl accedes al mayor catálogo por candidatos y por distrito, claro, un detalle de las ideas que impulsan y hasta aspectos biográficos de cada uno de ellos y de ellas. Para votar hay que estar informado. Ingrese a www.ciudadanoempoderado.cl. Por ejemplo, si tiene alguna duda sobre nuestras candidatas, por ejemplo, entra ahí y puede conocer incluso aspectos de la vida privada, no tan privada, pero digamos, aspectos fundamentales de sus historias. Ya, la pausa y seguimos con más. Ya volvemos.
porque tú lo das todo. Nosotros te damos más. Ahora porta 2 planes y paga solo uno por un año desde 9.990. Si ya eres cliente, pide una línea adicional gratis. Solo por pocos días. Digan lo que digan. Definitivamente, nadie te da más. ¡Wow! Publimetro te acompaña de lunes a viernes en el metro y en los principales puntos de la ciudad. El diario gratuito número 1 de Chile y el mundo se entrega con los más altos estándares de seguridad para prevenir contagios de coronavirus. Publimetro, el diario gratuito más leído, siempre te acompaña. Mejorar la experiencia de las aplicaciones y sitios que usamos frecuentemente se ha vuelto fundamental. Soho, 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Desde sitios de e-commerce, venta de autos, casas y por supuesto sitios financieros. Soho, diseñando experiencias. ¿Puede contestar ella? Muy bien, seguimos conversando acá mientras ustedes ven los comerciales, por supuesto. Está entretenida la discusión acá en Sin Filtros. Derechos sociales nos convocan en el día de hoy y conversamos con Constanza Juve, candidata por el Distrito 11. Beatriz Sánchez nos acompaña también, candidata por el Distrito 12. Y nuestro conspicuo panel que pide la palabra desde que mando al corte. Oye, pero espérame. Digamos cuáles son las comunas del distrito, porque sabes que la gente no le va a tener la posibilidad en unos momentos más. Ya, muy bien. Va a tener la posibilidad en unos momentos más. Magdalena Miller. Sí, yo quería tocar un punto. Hace poco salió un estudio del Consejo de Transparencia que dice que solo 2 de cada 10 chilenos confían en el Estado. Y otro estudio dice que el 85% de la gente tiene susto, miedo, de que el Estado se le meta cada vez más en su vida. ¿Cómo compatibilizamos eso? Se lo pregunto a Constanza y a Beatriz. ¿Cómo compatibilizamos ese sentimiento, esa sensación de la gente hoy en día con este Estado solidario, como quiere Beatriz, más subsidiario, como me imagino que quiere Constanza? Esa percepción a la Constitución. ¿Parto yo? No. A ver, vea. Sí, creo que una parte importante de lo que sostenemos es efectivamente fortalecer el Estado, pero también, y yo lo dije antes, esto no puede ser sin esta otra pata, le digo yo, a lo mejor no es la mejor palabra, pero... parte, que es la ciudadanía. La ciudadanía tiene que participar de las decisiones. Y esa es una forma, además, y por eso lo decía como claramente, control activo de las autoridades electas. O sea, la relación hoy día no es solamente los privados o el mercado y el Estado. Ahí está todo la ciudadanía tiene que tomar parte en lo que sucede, con decisiones directamente, con también formas de votación o de forzar discusiones. Esa es una forma en que además empezamos a establecer una relación distinta a la que existe hoy día. Yo creo en un Estado mucho más fuerte, mucho más moderno, pero mucho más fuerte del que está hoy día, pero creo también que es muy necesario al mismo tiempo que entre de lleno la participación ciudadana en muchas de las decisiones. ¿Más Estado o más fuerte? Decisiones. Un Estado más fuerte y es más grande. Más tiene grande. que hacerse cargo. O sea, gastamos más en aparato público. Lo que pasa es que yo creo que el gasto es una cuestión bien relativa, porque ¿dónde se gasta? Es que el Estado no genera, entonces gasta al final de los impuestos de todos nosotros. Yo diría que sí genera. Yo diría que, por ejemplo, para que tú pudieras venir desde tu casa acá, hay calles públicas, se mantienen, están los municipios, se limpia la basura, se hace ornato, o sea... Todo eso tiene que ver con que tú puedas vivir y desarrollar tu vida. El Estado no es ausente. El Estado es parte de nuestra vida cotidiana. Uno puede querer verlo o no querer verlo, pero existe. Y lo que hoy día tenemos que hacer es un mejor Estado. Un Estado que sea más robusto, pero también más moderno.
y siempre con participación activa de la ciudadanía, porque esa es la contraparte principalmente de lo que ocurre en el país. Constanza Juve, quiero escuchar a Constanza Juve, que tú le hiciste una pregunta también a ella. Constanza, no, yo me quedo con lo que dice Beatriz respecto a que mejor y más moderno, no más grande. Yo creo que el gran problema que tenemos hoy día es que cuando pensamos en instituciones públicas, uno piensa en burocracia, piensa en que te van a pelotear de un lugar a otro, que no te van a solucionar el problema, que están en paro. Yo por lo menos creo que es importante, hoy día está la Constitución, pero tenemos que establecer quizás mecanismos más claros y más directos en términos de que el Estado está al servicio de las personas y no al revés. Cuando uno piensa en servicios públicos, tienen que estar al servicio de las personas. Por lo tanto, a mi juicio, creo que es importante que el Estatuto de Derechos de las Personas frente a la administración del Estado, que el Estado no paralice, por ejemplo. Hoy día está prohibida la huelga de los funcionarios públicos, pero igual pasaban a paro. Entonces sería bueno también establecer eso de manera explícita en la... Oye, pero un aviso nomás. Pero pongamos también el ojo en los privados que lo hacen pésimo. Bueno, pero los privados cuando lo hacen mal no tienen que hacer nada, tienen una serie de herramientas, pero cuando el Estado lo hace mal... Entonces, por eso, el Estado tiene que ser un poquito más grande para que fiscalice. No, tiene menos dientes que un caracol. No, estamos de acuerdo. No más abuso. El Estado paraliza... Sí, no más abuso. A ver, Natalie Campuzano que quiere hacer una pregunta, Gabriel quiere hacer una pregunta y termino contigo, Francisco, por meterte en la mitad e interrumpir a las panelistas. Muy breve, yo creo que hoy día más que tener un Estado subsidiario, sino que tenemos un Estado subordinado completamente por los ejemplos que hemos dado durante este programa. O sea, el Estado no tiene la capacidad de decidir en muchos aspectos y termina siendo un privado que solamente ve en algunos aspectos solamente las utilidades. Listo, eso ahora voy con mi pregunta, que tiene que ver a raíz de una polémica que tuviste tú, pero le voy a hacer la pregunta amplia, que tiene que ver cómo entendemos el mercado y cuáles son sus limitancias para poder abordar esta discusión de los derechos sociales que tenemos y que debemos resguardarlos, porque muchas veces, ahí bien lo decía Beatriz, vemos que hoy día los privados muchas veces, porque no existen instancias fiscalizadoras, que es un hecho fundamental también dentro de un modelo libre de mercado, no lo tenemos como tal. ¿Cómo no existe? No tenemos fiscalización como tal, no tenemos, por ejemplo, un CERNAC pendiente, y lo hemos dicho hartas veces. ¿Cómo una fiscalización? El Tribunal de Defensa Libre de Competencia, la Fiscalía Nacional Económica, la Superintendencia, la Comisión de Mercado Financiero. Fue el 18 de octubre y para la gente no funciona y tenemos un sinnúmero de necesidades que hoy día necesitamos fiscalizar. ¿Pero dónde falta como fiscalización? Tal. Por ejemplo, el CERNAC es uno de ellos, ¿no? Y te podría dar un sinnúmero de ejemplos. ¿Sí? La Superintendencia de Servicios Sanitarios, ¿no? A través de lo que es lo que es el VAL. Se corta la luz, lo primero que aparece es el Superintendente para que vayan a fiscalizar. En la región de Valparaíso tenemos a 5 fiscalizadores para la Superintendencia de Servicios Sanitarios, para 38 comunas. Claramente no se puede hacer nada. Es un ejemplo donde... pero metámosle más lucas, metámosle más gente, pero creo que existe el mecanismo. A ver, pero espérate, quiero... Un mecanismo, un saludo a la bandera. Hay que ser responsable con las cosas que se dicen, ¿no? ¿Cuál es la pregunta para que quede claro? Derechamente, ¿necesitamos generar limitaciones al mercado atendiendo que debemos garantizar derechos sociales? O sea, yo creo que están mezclando las cosas, pero me parece de que las limitaciones, por supuesto, y están en la ley. Y de hecho, esas limitaciones en términos de lo que es la libertad económica son limitaciones muy profundas y que se ven manifestadas en varios de los organismos que te decía anteriormente. Existe la Fiscalía Nacional Económica que se preocupa de dar a conocer los carteles y de sancionar los carteles, la colusión. Hoy día la colusión tiene penas de cárcel. O sea, me parece que las limitaciones tienen que existir, por supuesto que sí, y están en la ley y tienen que robustecerse cada vez más, porque precisamente a personas como yo que creen en el mercado, tiene que existir más mercado y ese tipo de delitos lo que hacen finalmente es desprestigiar un modelo que sí funciona, producto que pagan justo por pecadores. Al mal comportamiento, más que al mercado, más que al mercado mismo. Yo creo que tiene que haber limitaciones al mercado en ciertas cuestiones. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de inmediato, los medicamentos. Creo que los medicamentos, tú no estás comprando, y todo el respeto para la gente que compra zapatos, un par de zapatos, tú con medicamentos estás comprando... cómo cambiar tu vida, incluso cómo mejorarte de alguna enfermedad que te puede costar una calidad de vida enorme. Y hoy día los medicamentos están dejados al mercado y eso no puede ser. Creo, y como lo decía, lo preguntaba la Nati, que hay aspectos de la vida centrales como la salud, la educación, las pensiones. En la salud, los medicamentos que no pueden dejarse abiertos al mercado. El mercado está para otras cosas, no para cuestiones fundamentales de la vida. Preguntémosle a cualquier chileno, a cualquier chilena, ¿qué le pasa cuando va? Y a mí me pasa, yo tomo todos los días un medicamento, si voy a cualquier farmacia de cadena, me sale, hoy día están 41.000 pesos. Cuando voy a las farmacias, a las boticas populares que han abierto los distintos municipios, ese mismo medicamento cuesta 3.600 pesos. ¿Qué hay exactamente? Esa fue mi reacción. O sea, mi reacción fue, yo iba a comprar y parece que fue como un asalto esta cosa. A mí me gusta eso, meterle más mercado. ¿Por qué no se ha hecho antes esto? ¿Por qué no meter más la mercado? consultación? ¿Por qué?
¿Tú crees que funciona? ¿Dónde funciona? Porque son cambios que son constitucionales profundos. No. Aquí tenemos que ponerle, sí, hay No que es poner verdad, límites, eso sí. no es verdad. Eso Pero está la ley, de hecho, el tema de la biovalencia, el tema de los recursos. Hoy día, de hecho, yo creo el que Estado es el 20%, subsidiario. el 20% de medicamentos es el IVA. Saquémosle el IVA. Claro. No. Saquémosle el IVA. A los medicamentos inmediatamente vas con 20%. Pero mira, Sí, solo lo que para pasa es que el el Estado en Chile hoy día al es ministro subsidiario. Felipe Larraín, cuando le dijeron eso, dijo, bueno, si le saco el IVA a los medicamentos, pues se lo voy a tener que sacar a los libros, Pero a la además no comida. solamente, ya. pero perdón, Entonces, no solamente pongámoslo orden a la mesa, me parece súper buena idea. ¿No será que no resulta? ¿No será que en la segundo. práctica el mercado funciona mejor como fijador de precios? Pregúntaselo a la gente que compra medicamentos. No, creo que porque ahí tú le te puedes responden ayudar de con inmediato. todos los Entonces, subsidios solo que para tú puedes terminar, querer. perdón, para terminar. Creo que hoy día hay que poner límites al mercado en aspectos fundamentales de la vida. Y ahí vamos a tener una diferencia fundamental. Creo además que el Estado tiene que fortalecerse en esos aspectos. Yo espero que la salud pública sea la mejor del país y que sea un faro para cualquier otra cosa que exista. Lo mismo la educación. Pero para eso hay que hacer cambios constitucionales respecto a dónde tú puedes hacer negocio y las libertades que tienes para hacer negocio. Yo no tengo ni un problema con el emprendimiento, de hecho lo aplaudo. Me encanta que haya tantos emprendedores y emprendedoras, pero hay aspectos de la vida, salud, y los medicamentos creo que son el ejemplo perfecto donde hay que poner límites. Entonces, ¿qué Yo no hacemos? creo ¿Laboratorios que todo estatales? Muy Un corto. segundo. Bueno, la vamos a poder ¿Por qué no hacer se después hizo? de este momento. Por favor, denme un segundo porque Bea planteaba, yo me imagino que a Constanza también le interesa. Quiero decir las comunas, digamos, cómo se compone el distrito, ¿no? Y para dejaste eso sin hemos pregunta. creado esta sección que se llama Vota por mí, en donde nuestras invitadas, en este caso, se dirigen a sus votantes, ¿no? A sus audiencias. Y esto son 30 segundos, nada más que 30 segundos para mandar un mensaje. Va a aparecer, ahí está, 30 segundos, y es draconiana esta cuestión, porque lo inventaron así, desde arriba, de esa dicta blanda llamada Switch, en donde con 30 segundos tiene que alcanzar, si no se corta. Se corta, pero se corta, Está bien. y quedan ahí. Así es que es un ejercicio de síntesis bastante interesante, ¿no? Es sin filtro, ¿no? Es sin filtros. Tenemos una moneda acá para ver quién parte, Buen reflejo ese. quién gana, elige quién parte. Puede partir ella o puede cederle la posición a su compañera. ¿Qué pasó? Ah, que tenemos que ahora elegir. ¿Cara o sello? Cara. Es sello. Oh, bueno. Perdió. Vea, ¿elige partir o elige que parta Constanza? Yo cierro. Cierra. Constanza Yo habría Cube, elegido lo mismo, está Constanza bien. Cube, tu cámara es la cámara 1, son 30 segundos, esto es vote por mí, en Sin Filtros. Voy, ya. Por favor. Bueno, yo soy Constanza Juve, candidata a la Convención Constituyente por las comunas de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén. Así que para todos los vecinos que nos están escuchando, simplemente decirles que toda mi vida me he dedicado, profesional, me he dedicado al derecho constitucional. Soy profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, soy abogada, he trabajado en el Senado, he trabajado en el Gobierno y creo que puedo hacer un gran aporte para la Convención Constitucional. Para darte seguridad, Constanza Juve, tu voto seguro. Le sobraron 4 segundos. ¿Se lo regala a Bea Sánchez? Se lo regalo. Se lo regala. Sí, Muy soy bien. Amistad generosa, cívica. solidaria. Amistad Nadie los cívica. ha vendido. Acá en este programa, nadie los ha vendido todavía. Nadie los ha vendido No todavía. todo en el mercado, no todo en el No todo el mercado. mercado, pongámosle coto al Beatriz mercado. Sánchez tiene 34 segundos. Cámara 3, vote por mí en Sin Filtros. Sí, primero el distrito 12 está compuesto por las comunas de La Florida, Puente Alto, La Pintana, Pirque y San José de Maipo. Y lo que quiero decirles es que la Constitución no va a cambiar mágicamente las cosas, pero sí nos va a dar la posibilidad de como sociedad ponernos de acuerdo en el país que queremos. Esto es fundamentalmente una lucha de quién tiene el poder. Hoy día el poder está concentrado en poquitas manos, el poder económico y el poder político. Lo que buscamos con esta conversación es que se reparta el poder para las regiones, para las distintas comunas, entre hombres y mujeres, desde el Estado de los pueblos originarios. Esa es la importancia del proceso y participen 10 y 11 las Ahí está, lo metió casi perfecto. No alcanzamos, casi. No alcanzamos. Es que no alcanzamos. ¿Recurso de protección para derechos sociales, sí o no? Los años de... ¿Recurso de protección para derechos sociales, sí o no? No. ¿Recurso de protección para derechos sociales, sí o no? Creo que tenemos que buscar todos los mecanismos para que se ¿Sí o no? garanticen los derechos ¿Sí o sociales. no? Ahí está mi respuesta. Todos los mecanismos para que se garanticen los derechos sociales. Entonces tenemos diferencia. Ese era mi punto. Señoras y señores, nos despedimos con esa conclusión sacada por el Yo señor quedé Francisco sorprendido Javier. cuando Gabriel me dice que estamos de Nos acuerdo. despedimos. Muchas gracias, Bea Sánchez, por haber venido. Muchas gracias. Constanza Muchas Juve, por la gracias. participación. Al panel, La por verdad, supuesto, me da muchas lo gracias. Ya vamos a hacer otro. Vienen grandes conversaciones acá. Estamos discutiendo el país del futuro. Es Sin Filtros, que llega a su fin por hoy nomás. Lo hacemos de nuevo mañana. Chao.
25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Soho, diseñando experiencias. Bite Me Burger, hamburguesas Angus orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos. Sabor inigualable, hamburguesas hechas con verdad. Publimetro, el diario gratuito número 1 de Chile y el mundo. 2x1 para todos. Porta 2 planes y paga solo uno por un año. En todos nuestros planes desde 9,990 pesos. WOM, nadie te da más. Y... porque no da lo mismo por quién votar. Conoce a los candidatos a escribir la nueva Constitución para Chile, sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl. Presentaron Sin Filtros.